Muy buenos días, señores. Les pedimos disculpas por interrumpir esta melodía tan agradable con la cual iniciamos en esta mañana. Para los que no recuerdan, yo soy Milena Santana. Bienvenidos sean todos a nuestro tercer día de seminario. Introducción al financiamiento climático, mitigación, adaptación y resiliencia. En el marco del proyecto para implicar al sector privado en la adaptación al cambio climático en la República Dominicana. De entrada, acabamos de escuchar la canción Como abeja al panal de Juan Luis Guerra por la Orquesta Filarmónica Dominicana. En nombre de la Plataforma Mexicana de Carbono, México CO2, nos complace tenerles nuevamente por acá. Les recordamos que este es el primero de una serie de 4 cursos que México CO2, con el apoyo de la AFD y Expertise France, lleva a cabo para la República Dominicana, especialmente diseñado y desarrollado para el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Ministerio de Ambiente. En el día de ayer contamos con Nelly y Fernando, que nos hablaron acerca de la gobernanza del cambio climático en la República Dominicana. Y luego continuamos con David, que nos explicó sobre los papeles de los actores públicos, privados y la veeduría ciudadana en temas de mitigación y adaptación. Les recordamos que la asistencia mínima para obtener el certificado de este curso es de 3 sesiones durante esta semana que finalizamos hoy. Hoy es el último día del primer seminario, pero la semana que viene inicia el próximo llamado Riesgos Climáticos para las empresas en República Dominicana y Estrategia de Gestión. Iniciamos el martes próximo. Al terminar el curso, el día de hoy, tendremos una pequeña evaluación de selección múltiple, la cual le pedimos por favor completar. También tendremos una brevísima encuesta de salida que es muy importante para que podamos mejorar en el futuro. Ambas son indispensables para acceder al seminario, así que contamos con ustedes. Hoy en nuestra primera ponencia tenemos nuevamente con nosotros a Laura Vallejo con el tema Adaptación y Resiliencia en República Dominicana. Adelante, Laura. Muy buenos días, es viernes, qué gusto volver a estar con todas y todos ustedes. Bueno, pues nos toca hablar de un tema muy importante. Yo quisiera iniciar la presentación comentando, y lo charlé con mis colegas, no sé, ya estoy compartiendo, perdón. Que estoy maravillada de verdad del andamiaje institucional y lo bien que están diseñadas sus políticas públicas. De verdad, a veces cuando nosotros no alcanzamos a percibir lo bien hecho que están nuestras políticas, pero en el caso de verdad de Dominicana, qué bien hechas están, o sea, un rigor técnico muy bien. Todo, le decía a mis colegas, que tienen un enfoque social súper importante que a veces, bueno, por lo menos para la adaptación es súper importante no perderlo de vista, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar y es viernes, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes, ¿no? Imagínense que es 2014, todos aquí ya, aunque no sé si nos acompañe chicos de las NGOs o chicas de las NGOs que son muy jóvenes, pero bueno, 2014, un día en la mañana, un día dominicano y de repente una nota que dice República Dominicana es el 8º país más vulnerable al cambio climático. O sea, yo no me imagino, independientemente de que uno pues percibe la vulnerabilidad, a lo mejor pues los estudiosos lo saben porque pues son datos que ellos mismos brindan, una ciudadana común y corriente en la mañana que tenga esa noticia, pues claro, impacta, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la ciencia lo dice, sin embargo, creo que hay cosas que están haciendo muy bien en el país, que están permitiendo desarrollar esas capacidades de adaptación, no solamente a nivel institucional y ecosistémico, sino también social. Entonces, pues vamos a revisar todo el marco jurídico e institucional de la adaptación y un par de buenas prácticas, pues para también saber de dónde podemos tomar evidencia de buenos proyectos, ¿no?
Entonces, yo me voy a minimizar para poder ver la presentación. Y listo. Muy bien. Pues bueno, comentábamos, ¿no? La vulnerabilidad. El país cuenta con una cobertura boscosa de 18,000, casi 19,000 kilómetros, lo que equivale al 40%, es 39 punto algo por ciento del territorio nacional. Hay que aquí aplaudir las políticas públicas que se han llevado a cabo porque, de acuerdo a los datos del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CAFALAC, este porcentaje también ha incrementado en un 29% de 2003 a 2012. El 55% es utilizado en la agropecuaria, incluyendo pastos y matorrales. Este 27% se encuentra bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Comprende 6 diferentes categorías y aquí es muy interesante, ¿no? La primera es áreas de protección estricta, parques nacionales, monumentos nacionales, áreas de manejo de hábitat y especies, reservas naturales y paisajes protegidos. Como vemos, pues son una diversidad. Y cada uno pues tiene ciertas características bajo el cual están identificadas. Y bueno, de los 1,668 kilómetros de costa, 1,264 están protegidos también bajo el SNAP. Ahora sí, ¿no? La República Dominicana es un país insular les llamamos CID o PAID, es un pequeño estado insular en desarrollo, por lo tanto, pues es muy vulnerable a los impactos del cambio climático, ¿no? Estos son datos del Banco Mundial. Este es el dato que les comentaba del Global Climate Risk de 2014, pues donde lo situó. Ahorita ya no está en esa situación, pero bueno, o sea, en esos años se encontraba ahí. El análisis de los puntos críticos de vulnerabilidad al cambio climático muestra que 13 provincias, el 40%, presentan niveles de vulnerabilidad muy alta. Este mapita es solamente para el sector turismo, ¿no? Pero es un mapa que está muy, muy bien diseñado, pues para que podamos identificar estas áreas con mayor vulnerabilidad. Entre las provincias más vulnerables se encuentran Pedernales, Bajoruco, Barahona, Elías Piña, El Ceibo y Santo Domingo. Y como el sector agrícola. Entonces, bueno, también este análisis que hace CAFALAC sobre los puntos críticos muestra otra vez, ¿no? Que esto 40% del territorio tiene una vulnerabilidad muy alta y pues aquí vienen los datos, ¿no? La temperatura aumentará, las precipitaciones podrán disminuir sustancialmente, en particular hacia las provincias del sur y oeste del país, que bueno, eso también está en el mapa, y los eventos extremos, tanto de inundaciones como sequías, desafortunadamente, pues también van a aumentar, ¿no? También aquí hay unas proyecciones, ya habíamos repasado los temas de cambio climático, los conceptos importantes, entonces a partir de estos modelos, como lo vimos, se hacen estas proyecciones. Entonces, pues bueno, la variable son proyecciones hacia 2050 y hacia 2070. De aquí, pues bueno, me gustaría retomar que el inicio de lluvias, pues el aumento súbito en la lluvia total acumulada, presentando incrementos hasta de más del 100%, principalmente en Herrera, Barahona y San Juan, ¿no? Otra vez son nuestras áreas más vulnerables. Y tenemos pues también dato que la precipitación anual puede disminuir, ¿no? En un 15%, promediada en todo el territorio nacional. O sea, por un lado unas partes aumentan y pues nuestras áreas súper vulnerables y pues otro lado a nivel nacional pues puede disminuir, lo cual también puede acarrear sequías. Entonces, para entrar ya en materia, no voy a leer todas estas, pero que sepamos que la adaptación es una prioridad constitucional, ¿no? Está en la Constitución, en el artículo 194, son 13 instrumentos que hacen mención a acciones de adaptación, son bastantes,
y son muy puntuales. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando hay un andamiaje legal muy riguroso, ¿no? Después hay instrumentos antecedentes ya del Plan Nacional de Adaptación. Entonces tenemos la primera comunicación, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la comunicación a la Convención Marco de Cambio Climático, perdón que me haya comido eso. Después tenemos un plan de acción, después tenemos un plan de acción nacional de cambio climático, tenemos la segunda comunicación, después tenemos un plan estratégico, después ya la Estrategia Nacional de Adaptación, que esta era hasta 2020, después se lanza la tercera comunicación y finalmente, bueno, tenemos en 2015 se establece la Política Nacional de Cambio Climático, se presenta la contribución prevista, en DC, y en 2016 se incluye la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, se instruye, perdón, la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. 2016 se presenta el Plan Nacional de Adaptación, que es justamente el instrumento pues base de esta política y que además está muy bien alineado con todos los otros, ¿no? Están muy bien coordinados. Y es bien importante y algo que no hay que perder de vista es que este plan ya incluye una perspectiva de género. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que las mujeres somos más vulnerables al cambio climático porque se vienen arrastrando ciertas vulnerabilidades per se de género, pero desafortunadamente los eventos climáticos hacen que esto se exacerbe. Entonces, pues bueno, es muy aplaudible que tenga esta puntualización en la perspectiva de género. Y bueno, también hay un plan que toca temas de adaptación, que es el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria. Ahora vamos a hablar del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y tiene dos objetivos principales, que es reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático mediante la construcción de capacidad de adaptación y resiliencia, y después facilitar la integración de la adaptación de manera coherente en las políticas existentes, programas y actividades. Esto está súper bien cumplido, de verdad, dentro de los sectores pertinentes y en diferentes niveles, según proceda. Tiene una temporalidad hasta 2030, y esto está muy bien porque está consecuente a los estudios proyectados por CAFALAC y a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Después está, como les comentaba, pues diseñado de abajo hacia arriba. Entonces se hicieron ejercicios participativos para identificar cuáles eran las prioridades y cuáles eran las acciones que se tenían que llevar a cabo de adaptación, pero se consideró pues esta base, ¿no? Una evaluación sectorial de las capacidades presentes y futuras. Después de esto, ¿qué hago? Aquí vamos nada más a revisarlos porque es importante que entendamos cómo se llevaron a cabo esta selección de las medidas, ¿no? Los criterios fueron fortalecer las actividades económicas, contribuir al desarrollo sostenible, reducir la pobreza de familias vulnerables. Entonces, cuando les comentaba que es una política muy social, claro que lo es, ¿no? O sea, aquí consideran temas como disminuir las barreras culturales. Muchísimas veces hablar de cambio climático, pues parece ciencia, y ciencia muy compleja, ¿no? Entonces, reducir estas barreras culturales que nos dicen, bueno, la vulnerabilidad, probablemente para nosotros, todos los que estemos reunidos el día de hoy, sea una palabra completamente internalizada, pero cuando salimos afuera con las personas a dar estos talleres, a platicar, pues tenemos que partir de 3 o 4 pasos antes de entender qué es vulnerabilidad, ¿no? Entonces, incluir unas barreras culturales me parece maravilloso. Entonces, bueno, estos mencioné los más importantes, bueno, unos de los más sobresalientes, todos son importantes, y también, bueno, el fomento a la innovación y a las tecnologías apropiadas. Entonces, tiene 7 líneas transversales, las cuales después las revisamos también, pero bueno, las menciono, son el manejo político administrativo del tema,
reducción del riesgo climático, desde luego, una coordinación sectorial e interinstitucional, investigación en vulnerabilidad, adaptación e impactos y escenarios climáticos, fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación, comunicación, información y educación. Por ahí, pues, para los colegas, el colega que nos comentaba, ¿no?, del tema de educación, pues aquí también está esta línea y también describe, ¿no?, el trabajo que se hace. De hecho, hay una buena práctica sobre educación. Y después, la integración de la perspectiva de género. No solo porque soy mujer, sino porque lo sabemos, ¿no? Es reducir otras brechas cuando se incluye el tema de perspectiva de género, entonces, o de enfoque de género. Entonces, también tiene 6 líneas estratégicas y 7 ejes estratégicos. Entonces, estos son mejorando la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria, fomentando el entorno construido y la infraestructura, prueba del clima, ciudades climáticamente resilientes. Yo creo que este es un tema súper importante que tanto a República Dominicana como a nivel global es algo que pues ya se está trabajando muchísimo y donde hay un montón de áreas, de esos proyectos que mencionaba Eduardo en el primer día, en la primer ponencia, que están esperando para ser implementados nada más, ¿no? Promoviendo comunidades saludables y resilientes. Y lo vimos con la pandemia, ¿no? Realmente muchos otros vulnerabilidades que teníamos ya por el cambio climático con la pandemia, pues también se exacerbaron. Incrementando la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y los bosques, habilitando la competitividad empresarial, pues esto también tiene muchísimo que ver con el proyecto que estamos implementando. De hecho, ese es en el marco o en el área, pensándolo de manera transversal, pues que podría ser un eje, ¿no? Conservando y usando sosteniblemente los recursos costero marinos, aumentando la resiliencia frente al cambio climático y la variabilidad. Después, pues como vemos, ¿no? Es un instrumento bastante, yo diría, comprensivo, muy integral, y tiene pues su estructura institucional, y aquí pues está el MEPID, está el Consejo Nacional, ya tengo el gusto también de conocerles, de MIMARENA, de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Oficina Nacional de Meteorología, el Instituto Geográfico Nacional, importantísimo porque, pues bueno, ellos brindan todos esos datos también, igual que la Oficina Nacional Estadística, o sea, tenemos el área técnica y el área de política pública, ¿no? Centro de Operaciones de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, bueno, ese es digamos, es el paraguas, y de aquí también se desprenden. Entonces, cuando República Dominicana presenta su actualización de la contribución nacional determinada, retoma esos ejes y a partir de ahí hace sus prioridades en adaptación. Entonces, aquí pues vamos a revisarlas y yo creo que en algún momento pues todos nos vamos las personas que estén en República Dominicana se van a sentir identificadas con estas acciones, ¿no? Entonces, en cuanto a seguridad hídrica, contribuir a asegurar la oferta y la disponibilidad de fuentes de agua potable, implementando proyectos de reabastecimiento y disminuyendo las fugas, mejorar la calidad de los ecosistemas productores. También esto pues importantísimo, el saneamiento, gestionar el riesgo de inundaciones y control de avenidas de agua, protegiendo también la zona costera marina, fortalecer alianzas público-privadas y mecanismos para la gestión del sector de agua, facilitar el acceso a un sistema de seguros para daños ligados a eventos climáticos. Esto es importantísimo para la adaptación. Entonces, sabemos que no podemos hacer las cosas solos, como desde la trinchera en la que estemos, así es que es bien importante siempre considerar estas alianzas. Luego, después, la seguridad alimentaria. Aquí vienen medidas y cambios de cultivo y calendario de siembra. Esto es también súper importante y está basado en la evidencia que se generó para los insumos anteriores. Los insumos de política pública, el proyecto Paisaje Productivo integrado a través de la planificación, restauración e intensificación sostenible del arroz en las cuencas de Yaque del Norte y Yuna.
gestionar la oferta de agua mediante la mejora, o sea, como vemos también pues van de la mano, promover la gestión ganadera climáticamente inteligente, un punto también bien importante para las alianzas, y promover la adopción de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas. Después tenemos el sector salud, realizar un mapeo de vulnerabilidades, realizar investigaciones, le apuesta mucho a la ciencia también, y a la información basada en evidencia, y preparar las evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación en sistemas de salud, ¿no? Perdón. Después, un tema bien importante que es el sector de ciudades resilientes, infraestructura, asentamientos humanos. Aquí no es solamente que sea importante porque no sé más que otros, ¿no? Sino porque tenemos muy focalizadas las problemáticas. A veces las ciudades, si bien representan muchísimas más problemáticas ambientales, sociales, las tenemos muy focalizadas. Entonces, eso facilita muchas medidas de adaptación y muchas medidas para la política pública. Hay una metodología que se llama acupuntura urbana, y esa pues nos sirve muchísimo justo para esto, ¿no? Ver en dónde le duele a la ciudad, y hay una capacidad de que si se hace una acción puntual en una ciudad, hay mucha posibilidad de expansión, y eso a veces en las zonas rurales no es tan fácil que ocurra. Por eso es que es importante invertir en ciudades. Promueve la resiliencia climática a largo plazo, mejora las normas actuales de construcción para la integración del cambio climático, promueve la evaluación ambiental, y pues bueno, aquí hay dos mapitas, ¿no? De las amenazas a inundaciones y las amenazas a ciclones tropicales. También por la parte de ciudades resilientes, fortalecer la capacidad de los profesionales e instituciones. Como les comentaba, pues bueno, le apuesta mucho a la ciencia y a la generación de capacidades, facilitar el acceso a un sistema seguro para daños ligados a eventos climáticos, mejorar el sistema de alerta temprana para eventos incorporar a la adaptación basada en ecosistemas. Ya vimos esa metodología el miércoles pasado, y básicamente es una solución basada en la naturaleza que está de manera transversal en otros temas, pero pues es la base sobre la cual se hacen las acciones de adaptación. También adoptar el enfoque de paisaje, mapear, evaluar y realizar modelos de servicios ecosistémicos. Por ahí, bueno, está la biblioteca virtual de biodiversidad, que está preciosísima y súper rica. También les invito a que revisen a veces estas políticas. Cuando dejamos un poquito de espacio entre ellas, las podemos ver como más con esta perspectiva, ¿no? Que de verdad están súper bien hechas. Evitar el cambio, bueno, igual en el sector ecosistemas, evitar el cambio de uso de suelo, de la tierra, promover la conectividad, aquí también pues promoviendo el enfoque red, promover la conectividad de hábitat, especies, comunidades, procurar la incorporación de variabilidad y cambio climático, estimular prácticas y tecnologías apropiadas favorables a la conservación y a la biodiversidad. Luego también en nuestro sector de recursos costero-marinos, prevención de mitigación y remediación de la contaminación, aumento de la resiliencia en los sistemas costero-marinos, gestionar el Fondo para la Recuperación de Manglares, promover la producción de datos marinos, productos y metadatos para ser más disponibles a los usuarios. Aquí es como traducir a veces toda la ciencia a un idioma que pues varios podamos entender. Bueno, la zonificación y planificación de los sistemas, fomentar la infraestructura costera resiliente, manejo sostenible y seguro de las costas con enfoque de cambio climático, establecimiento de estructuras institucionales que fortalezcan la investigación, la gestión y el monitoreo. En el sector turismo, ya lo comentábamos, que es uno de los más vulnerables.
determinar y establecer la capacidad de carga de los ecosistemas costero-marinos, mantenimiento y restauración de los ecosistemas costeros, ordenar el territorio turístico con enfoque de adaptación, definir la actividad turística del país bajo el marco de sostenibilidad ambiental, sociocultural, otra vez, ¿no? Económica, con enfoque de adaptación al cambio climático, promover destinos turísticos resilientes, y pues la verdad es que están preciosos los destinos turísticos resilientes, ¿no? Laura, perdón, te quedan 3 minutos a tu presentación. Qué bueno, porque ahora sí lo voy a lograr, Mile. Muchas gracias. Entonces, cuando les comentaba de estas buenas prácticas, y están también señaladas en el documento de la NDC, están estas alianzas público-privadas, ¿no? Aquí hay una para la Reserva Científica del Ébano Verde, preciosísima, el manejo de la temporada de ballenas, gestión de riesgos, redes comunitarias de prevención, guía para elaboración de planes de gestión, sistema integrado nacional de información, o sea, todo esto ya está identificado como una buena práctica. Y finalmente, pues bueno, la resiliencia de los ecosistemas. Nosotros consideramos que este tema también era importante y es el eje 4, ¿no? del plan, y pues busca procurar que el entorno natural con ecosistemas diversos y sanos sea resiliente, capaz de adaptarse y ayudando a mantener los servicios ecosistémicos. Entonces, listo. Y pues bueno, áreas de enfoque, incorporar la adaptación basada en los ecosistemas, mejorar la base de las evidencias, adoptar el enfoque de paisaje, evitar el cambio de uso de la tierra, deforestación y degradación, promover la conectividad de hábitats, especies, comunidades, procurar la incorporación del tema de variabilidad y cambio climático. Y pues ya, finalmente, eso es todo. Terminé en punto, Mile. Laura, muchísimas gracias por esta presentación tan adecuada al tiempo. Tenemos algunas preguntitas por aquí. Yulisa Báez dice, ¿se sabe qué tanto se ha avanzado en la adecuación de los métodos constructivos que contempla el cambio climático? Bueno, sé que hay edificios que han entrado en este tipo de estándares bioclimáticos. Habría que revisar pues también, ¿no? O sea, estos incluyen eficiencia energética y pues sí. Pero si me dejan sus datos, pues les puedo mandar más información. Excelente. Muchas gracias. Parece que no tenemos otra pregunta más en el chat. Es viernes en la mañana. Wow, sí. Bueno, Laura, también quisiéramos saber cómo podemos apoyar la adaptación en ciudades de nuestro país. Hay el enfoque basado en ecosistemas tiene un apartado para ciudades y es súper interesante porque en realidad pues a veces nos centramos completamente en infraestructura bioclimática que comentábamos y no estamos contemplando, o sea, solamente lo vemos, ¿no? Bueno, las ciudades, el edificio, todo, no, o sea, EVA, bueno, es Ecosystem Based Adaptation, también busca promover todos estos corredores climáticos o corredores que pueden favorecer a la biodiversidad en ciudades. Eso es algo súper interesante y que teniendo todas las características que tienen pues ciudades como Santo Domingo se pueden llevar a cabo estos programas. Entonces, súper interesante y súper bonito porque es salirnos un poco de la parte gris e irnos a la parte verde en las ciudades. Muy bien, muchísimas gracias. Laura, ¿hay alguna
Oh, Saúl Hernández tiene una preguntita por aquí, perdón, que no la estaba mirando. Dice que no contestaron a mi pregunta de hace 2 días sobre la estrategia que están siguiendo para esa gran diferencia ambiental con Haití. Pues yo con todo gusto, por favor, le pediría, Saúl, o sea, yo ahorita en este momento no cuento con esa evidencia para poder dar una respuesta completamente, pero bueno, ahí está mi colega Natalie Flores del Mimarena que puede responder. Muchísimas gracias, Natalie. Creo que Nelly Muchísimas también gracias. puede apoyar. Ok, bueno, buenos días. Laura, gracias por la excelente presentación, gracias a todos y gracias por darme la palabra, Milena, gracias por moderar con la altura adecuada que te caracteriza. Un gusto verte por aquí Placer, después de tanto Natalie. tiempo. Bueno, en específico sobre la pregunta del tema de la diferencia ambiental con Haití, hace exactamente, bueno, a inicios de año, para no decir con exactitud la fecha, porque ahora mismo no la tengo a mano, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó un acuerdo con las autoridades haitianas para un manejo adecuado e integrado de los recursos naturales de la isla completa. Incluso ahora mismo estamos trabajando en fortalecer la cooperación sur-sur dominicana en materia ambiental. De hecho, estamos recibiendo apoyo del MEPID para orientarnos en ese sentido y que desde República Dominicana pues nosotros podamos seguir apoyando los esfuerzos conjuntos para salvaguardar la biodiversidad de la isla, los recursos naturales y con ello pues los servicios ambientales que nosotros tenemos como isla. Yo lo puedo poner a disposición por aquí un poquito más detallado sobre ese programa, digamos que el reforzamiento de ese programa binacional de trabajo y esa agenda conjunta para proteger los recursos naturales. Es muy evidente, pero nosotros, o sea, la problemática ambiental y la diferencia ambiental en ambos lados de la isla es sumamente evidente, o sea, no es un secreto para nadie, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Sin embargo, nosotros debemos salvaguardar la soberanía de ambas naciones y pues contar con estos esfuerzos en conjunto para, a través de los acuerdos que se establecen en las relaciones diplomáticas, pues buscar acciones y soluciones basadas en la naturaleza para conservar nuestros recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad de toda la isla. A la orden. Muchísimas gracias, Natalie, por tu intervención tan oportuna y por tu apoyo de siempre. Laura, mil gracias por tu presentación. Laura, ¿nos tienes alguna joyita el día de hoy? Sí, voy a presentar rápido. Yo sabía. Ay, se está trabando, perdón. Están viendo mi... ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, porque yo me puse a buscar platillos tradicionales. Esta semana estábamos platicando con los colegas y de comida, entonces, pues a mí me gusta mucho comer. Entonces me puse a buscar platillos tradicionales y de todos el que más me enamoró fue este. Entonces, pues a quien se le antoje o quien guste, lo invito a que lo coma. Pero sobre todo, pues cuando puse ingredientes, me puse a buscar que alguna de estos no fuera de estos alimentos, no fuera vulnerable al cambio climático. Y resulta que todos lo son. Entonces, pues para que nosotros necesitamos hacer acciones para poder seguir disfrutando de estos riquísimos alimentos. Entonces, mi recomendación es esto. Pero muy bien, y cae muy bien porque
Hemos tenido unos días lluviosos aquí en Santo Domingo y eso es un sancocho climático, exactamente. De lo más bien. Bueno, Laura, mil gracias. Muchísimas gracias a usted. Por lo menos a mí me encantó. A Gracias. continuación, tenemos a Eduardo Piquero que nos presenta el tema mitigación en República Dominicana. ¿En dónde estamos? Eduardo, adelante y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Milena. ¿Solo me confirmas que me ves bien? Sí, te no vemos guapo, bien. Pero bien, por lo menos. Muchísimas gracias y voy a compartir la pantalla. También si me pueden decir que se ve, porque luego tenemos problemas. ¿Se ve bien, Milena o equipo? Sí, se ve muy bien. Perfecto. La presentación. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México a todos, a todas. Yo soy Eduardo Piquero, ya nos conocimos antes, pero de todas maneras yo no quisiera dejar pasar esta siguiente presentación para estar con ustedes. Con Laura vimos recién adaptación, un tema extremadamente importante para la República Dominicana por su altísima vulnerabilidad hacia los efectos del cambio climático. Y ahora nos va a tocar ver mitigación. Hablamos, si recuerdan, de los dos conceptos, de adaptación por un lado, de mitigación por otro. Pues básicamente, retomando ese hilo de la conversación, mitigar quiere decir reducir emisiones de gases de efecto invernadero para que el cambio climático pues, no tenga la potencia, la capacidad potencialmente destructiva que puede tener. ¿Y dónde estamos en la hermosa isla en términos de mitigación? Afortunadamente se ha hecho muchísimo en términos de mitigación. Vamos a ver ahora qué se hizo. La semana que viene vamos a ver riesgos del cambio climático y por qué es importante hacer mucho más. Luego vamos a hablar sobre financiamiento para proyectos de este tipo y de adaptación, diferentes fuentes de financiamiento en la semana que le sigue, y finalmente vamos a ver proyectos de carbono, cómo hacer proyectos de carbono, que está, cómo direccionar, cómo generar esos recursos de proyectos de carbono que necesitamos. Eso es la secuencia de estas 3 semanas que estamos finalizando el día de hoy, el primero de los 4 cursos, pero bueno, pues queda mucho por delante. Entonces, antes de seguir, la invitación hecha para todos los que estamos aquí, para continuar en las próximas sesiones que están muy dirigidas para la República Dominicana. Eso nos pone muy, muy contentos. Vamos a repasar ahora entonces qué tenemos en República Dominicana en términos de mitigación. Para eso, pues, vamos a repasar las últimas acciones en términos de mitigación. Rápidamente, sé que mucho de esto ya lo hemos visto. Desde ya hablamos de la participación de la República Dominicana en la Convención Marco, en el órgano máximo de Naciones Unidas, donde se discuten las políticas internacionales de Kioto, de la ratificación del protocolo de Kioto que se produjo en Dominicana en el año 2002, importante esa ratificación, y luego pues también comentamos brevemente sobre las comunicaciones nacionales. ¿Qué es una comunicación nacional? Una comunicación es, por supuesto, la comunicación oficial del país de cómo ha avanzado en términos de combatir el cambio climático, cuánto se está emitiendo en la isla. Es como una suerte de foto, si quieren, y un poco más del camino que se va a seguir para combatir el cambio climático. Dominicana es uno de los pocos países con 3 comunicaciones, la primera 2004, la segunda 2009, luego afortunadamente hay un plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático lanzado en 2011, muy importante también porque Dominicana se convirtió en uno de los primeros países en tener una herramienta de este tipo. Suscribo absolutamente lo que mencionaba Laura recién, documentos de política pública y políticas públicas extremadamente bien desarrolladas en Dominicana que deberían ser un ejemplo para toda la región. Por eso muy bueno el comentario de Natalie sobre cooperación sur-sur. Creo que hay muchísimo para aprender de lo que ha avanzado Dominicana, especialmente en adaptación, un sector en el que pueden ser fácilmente líderes en toda la región.
en términos de crear conocimiento y marco jurídico. Y por último, en 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que incluye también, por supuesto, una perspectiva sobre cómo combatir el cambio climático. Va a ser importante también comentarles algunos de los pasos incluidos en esta hoja de ruta que diseña la tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana, que es muy importante. Primero, se llama a continuar en el diseño de proyectos que reduzcan emisiones. Y para eso hace mención de varios tipos de mecanismos para reducir emisiones. Vamos a hablar de algunos ahora. El mecanismo de desarrollo limpio, muy importante también, porque es el primer esquema para monetizar, para generar recursos, para generar dinero de proyectos que reducen emisiones. Entonces hay muchísimo que hemos aprendido del MDL, mucho que hemos aprendido del MDL, pero le pasa algo al MDL, vamos a verlo más adelante. Las estrategias de desarrollo bajas en carbono, las NAMAs, que también es importante comentarlas, lo vamos a ver un poquito más adelante. También se hace un llamamiento a la identificación de diferentes oportunidades para reducir emisiones dentro de la estrategia de mitigación, muy importante en un país altamente vulnerable, pero además cuya economía ha crecido muchísimo en los últimos años, por diferentes razones, pero ha crecido muchísimo, está en el top de las economías de toda América Latina y de toda América, en el ritmo de crecimiento. Esto, por supuesto, tiene un impacto sobre el medio ambiente, tiene un impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, y hay que hacer frente, o hay que, de alguna manera, como el capitán de un barco, hay que manejar el timón para que esto sea compatible con la lucha contra el cambio climático, que estoy seguro vamos a ganar. Luego se hace un llamamiento a la revisión y diferentes análisis de la tercera comunicación con un montón de acciones vinculadas. Además hay un proceso participativo que es extremadamente importante, ya lo comentaba David el día de ayer. Y comentarles también aquí la identificación de financiamiento externo para cumplir con los objetivos de reducciones de emisiones del país. Es decir, como vimos hace unos 3 días, ningún país solo va a llegar a combatir el cambio climático. Ninguno. Aunque destine el 100% de todos sus recursos, ninguno le va a poder ganar. Porque no existe la cantidad de recursos dentro del sector público, de ningún sector público en ninguna parte del mundo, para ganarle al cambio climático. Va a ser muy importante el sector privado. Pero no solamente el sector privado local, o no solamente acudir a recursos locales. Es central, es absolutamente medular, central, no lo puedo enfatizar tanto, que accedamos a recursos internacionales para motorizar, sobre todo en países en vías de desarrollo, los proyectos que necesitamos, porque no todos van a poder ser financiados tampoco por los sectores privados locales. En definitiva, el principal de todos estos fondos en temas de cambio climático es el Fondo Verde para el Clima, que ha funcionado y se están aportando los recursos suficientes para que así sea. Va a ser importante conocer cómo acceder a esos recursos y hacerlo de manera rápida. Lo que no tenemos al día de hoy son suficientes proyectos para presentar a este tipo de iniciativas. De aquí el gran llamamiento de todos estos cursos es: hagamos proyectos, estructuremos proyectos, hagámoslo bancables, o sea, que se puedan repagar, hagámoslo invertibles para que también generen recursos. Algunos no lo harán, otros sí lo harán. Y tenemos que hacerlo rápido porque tenemos poco tiempo. Ya vimos que tenemos poco tiempo. Por lo tanto, el llamamiento es a la urgencia. Vamos a comenzar ahora con las o los NAMAs, ¿no? Hay gente que le dice los NAMAs, otros los NAMAs. ¿Qué es una NAMA? Una NAMA, que estoy seguro todos ustedes ya lo escucharon, son acciones voluntarias por parte de países en vías de desarrollo para reducir emisiones. Se los voy a repetir porque esta es la definición oficial. Son acciones voluntarias de países en vías de desarrollo para reducir emisiones. Así de amplia es la definición de NAMAs, ¿no? Las NAMAs tienen una definición muy flexible, que permite que diferentes acciones, proyectos, políticas puedan ser calificadas como NAMAs.
Las NAMAs número uno son, ¿no?, nacionales, son determinadas a nivel nacional, por eso son nacionalmente determinadas. Se requiere por lo menos la participación, el ok, ¿no?, la aprobación de gobierno, por lo menos, en el diseño de una NAMA. Pero también pueden ser diseñadas por el gobierno, ¿no? Y desde ya son, al igual que los proyectos de carbono, voluntarios, no tienen que ser obligatorias, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos que cortar la luz a las 8 de la noche todos los días y volverla a encender al otro día a las 8 de la mañana. Eso no sería una NAMA porque es obligatoria. Una NAMA tiene que ser voluntaria. Tienen que estar subsumidas, tienen que estar contenidas dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea, por lo menos tiene que ser compatible con la Estrategia Nacional de Desarrollo, en línea con el crecimiento económico, o sea, tiene que apoyar al crecimiento económico del país, y también reconocer cuáles son las capacidades. Muy importante sobre las NAMAs, extremadamente importante, y este es el punto que más rescato de las NAMAs. Aquí hago una especial mención a Julissa, porque hay mucho en términos de NAMAs para cemento en todo el mundo. Tienen que ser medibles, reportables y verificables. Medibles, reportables y verificables. Que sea voluntario no quiere decir que yo no los tenga que medir. Yo las tengo que medir. Entonces, si algo hemos aprendido de las NAMAs, es el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Y aquí el sector cemento ha hecho mucho trabajo para poder hacerlo a nivel nacional en varios países. Entonces, las NAMAs sirven mucho, sobre todo para generar conocimiento en varios temas, especialmente en el tema de MRD, en el tema de monitoreo, reporte y verificación. Ahora bien, las NAMAs no son proyectos de carbono. Esto este es el principal mensaje de las NAMAs. Las NAMAs no generan carbono transferible entre un dueño de proyecto y otro dueño de proyecto. Si yo hago una NAMA de, no lo sé, ingenios azucareros que se vuelven súper eficientes y les quiero vender a Milena mis reducciones de emisiones por la NAMA, no hay al día de hoy ninguna NAMA que lo haya podido hacer. Entonces, la principal barrera está en la transferencia de estas reducciones de emisiones. Lo que sí podemos aprender muy bien de las NAMAs es, otra vez, el monitoreo, reporte y verificación, que está hecho de manera más participativa, escalonada, está hecho de manera de hacer muestras de generación de reducciones de emisiones que vale mucho la pena tomar en cuenta. Ahora bien, están reconocidas, por supuesto, bajo el esquema, no bajo el protocolo, sino bajo el esquema del protocolo de Kioto, del mundo anterior al Acuerdo de París, pero también dentro del Acuerdo de París van a tener un papel. Te permiten generar reducciones de emisiones, por supuesto. Ahora no son transferibles, los proyectos sí son transferibles, como el MDL. El MDL ahora le vamos a dar ya la información completa, va a dejar de existir en un momento, y otro esquema, tal vez muy parecido al MDL, nazca. Es precisamente uno de los puntos de la COP que viene, ver qué pasa con el MDL, porque hay un montón de proyectos que viven y están ahí, tenemos que ver qué es lo que ocurre con ellos. Y a diferencia de las NAMAs, los proyectos son acciones individuales, ¿no? Las NAMAs pueden ser metas, pueden ser estrategias, pueden ser políticas, pueden ser acciones. Hay muchísima flexibilidad para determinar qué es una NAMA. El otro punto muy importante sobre NAMAs es que las NAMAs pueden ser financiables. Hay un mecanismo que les vamos a dejar la liga ahora terminando la presentación, que se llama la NAMA Facility. La NAMA Facility es un fondo, vamos a decirles, como un gran fondo donde uno concursa con NAMAs. Uno propone una NAMA. Voy a inventar ahora. Mi NAMA de café, mi NAMA de ingenios azucareros, una NAMA de carbono azul, vamos a ver más adelante. Concursan en esta suerte de selección de proyectos y se apoya la aceleración de esa NAMA, ¿no? Pues se apoya para que sea más robusta, más técnicamente invertible, ¿no? Que se le pueda poner dinero, y eventualmente se la deja en un nivel de inversión para que luego sea presentada a países que quieran poner ese dinero, ¿no? Este fondo está apoyado sobre todo por países europeos, no solamente, pero por países europeos, y hasta donde yo me quedé, pues, le voy a pedir a Paloma que lo cheque ahora mismo en la NAMA Facility.
Si hay proyectos dominicanos, creo que no hay ninguna NAMA dominicana dentro de la NAMA Facility, pero eso le voy a pedir a Paloma si me lo puede confirmar. Creo que hay pocas en todo el planeta, la verdad es que hay muy pocas que hayan pasado en todo el planeta, que ya estén en la aceleración de la NAMA Facility, por lo menos a nivel público, y muy pocas en América Latina. ¿Qué NAMAs existen en la República Dominicana? Aquí tienen algunos ejemplos. La verdad, por supuesto, hay una muy importante, muy bonita, extremadamente sensible y que a Laura, por ejemplo, le encanta, y estoy seguro que a todos nosotros también, que es la NAMA de carbono azul para conservar y restaurar manglares. Ustedes saben que los manglares cumplen un montón de funciones, hay que protegerlos, además capturan mucho carbono, la NAMA está ahí, está en Dominicana. Hay una NAMA para turismo y residuos, muy buena, la verdad es que hace muchísima falta el tema de residuos a nivel turístico y sobre todo una potencia turística como Dominicana. Y hay mucho que hacer ahí. Reducciones de emisiones para granjas porcícolas, extremadamente importante también para la generación de proteínas en países de toda la región. Confirmo en este momento que no hay ninguna NAMA en desarrollo ahora bajo la NAMA Facility en Dominicana. Ya les voy a dejar la liga. También hay una NAMA para el sector cemento, casualmente, por supuesto, y residuos sólidos. Está la NAMA de café, baja en carbono, no es la única, hay otras en toda la región. Y hay una NAMA para eficiencia energética del sector público. Es a nivel macro. Vamos al tercer punto, y no me quiero demorar mucho porque no los quiero aburrir. Vamos a pasar a el MDL, el famoso MDL. ¿Qué es el MDL? Quédense con esta definición. Es un mecanismo de flexibilidad. Cuando hablen de MDL, es el primer mecanismo de flexibilidad, donde yo hago un proyecto que reduce emisiones y puedo venderle esas reducciones de emisiones, mal llamados bonos de carbono, porque no son bonos, ya lo vimos. Se los puedo vender a Natalie, se los puedo vender a Paloma, se los puedo vender a Laura o a Milena, que los van a utilizar para neutralizar sus emisiones en sus lugares de origen. Este mecanismo, como yo les comentaba, nació bajo el protocolo de Kioto hace ya, desde el 97, y ha tenido un desarrollo muy importante bajo la primera década de este siglo. Está desarrollado a partir de proyectos, es decir, la granja de cerdos número 1, la planta de cemento que cambia combustibles de número 2, luego, no sé, el ingenio azucarero número 3. Se pueden también agrupar diferentes plantas, siempre y cuando hagan lo mismo, se desarrollen lo mismo, por ejemplo, captura de metano en granjitas de cerdos, y siempre tienes un comprador y un vendedor. Ahora bien, ¿cuáles son las principales desventajas de este mecanismo? Porque me quiero centrar en esto, me quiero centrar dándoles el mensaje que el mundo del MDL ya se terminó. El mundo del MDL ya se terminó. No porque técnicamente no se puedan desarrollar proyectos, todavía se pueden desarrollar proyectos, pero lo que no tenemos son compradores en el mercado. Si uno hace un proyecto de reducciones de emisiones en Brasil, en Perú, en la República Dominicana, en el país que quieran de América, a excepción de Haití, ninguno de ellos es uno de los países menos desarrollados. Hay una clasificación que se llama los países menos desarrollados. Esos países, los menos desarrollados, siguen siendo elegibles para que la Unión Europea, el principal comprador, compre esas reducciones de emisiones. El resto, es decir, toda América Latina, a excepción de Haití, no podemos venderle a la Unión Europea, ya no le podemos vender. ¿Quién puede comprar? A veces hay empresas locales que quieren neutralizar emisiones, el caso de Chile. A veces te estás preparando para nueva regulación, el caso de México, el caso de Colombia. A veces resulta que quieres neutralizar porque es de algunas partes específicas del país, es el caso de Brasil. Pero lo que tenemos es un mercado en franco detrimento, ¿no? Que está cayendo y ha caído muchísimo. Y los precios, ni hablar. Pasamos de 35 euros en 2008-2009 por cada reducción de emisión, mal llamado bono de carbono,
a hoy estamos en centavillos de euro. Un proyecto MDL es muy difícil hacerlo viable dentro del mercado obligatorio. Voy a remarcar esto, dentro del mercado obligatorio es difícil. Lo que sí puedes tener son compradores dentro del mercado voluntario. Entonces, por diferentes razones, la Unión Europea ya no quiere reducciones de emisiones de América Latina dentro de su mercado. El mercado de Japón está pensando qué es lo que van a hacer. Parece que por fin van a hacer algo muy bueno. Teníamos otros compradores, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que ya han restringido el uso de reducciones de emisiones, y nos vamos a quedar con esto que dice aquí del legado del MDL. ¿Qué tiene el MDL que nos interesa tanto? Toda la enorme base de conocimiento que se generó sobre reducciones de emisiones. Sabemos cómo contabilizar reducciones de emisiones gracias al MDL. De los sectores residuos, energía, eficiencia energética, generación con renovables, metano, híjole, de un montón de sectores, a excepción del sector forestal, que ese lo vamos a dejar un poquito más adelante. Es el único sector que yo les diría, no miren el MDL si ustedes tienen proyectos forestales. Ahí no hay que mirar, ¿no? Ahí no se generó mucha información. El resto sí, es el lugar donde encontrar cómo medir reducciones de emisiones. ¿Cómo se desarrolla un proyecto bajo el MDL? Y corre lo mismo para el resto de los mercados que vamos a ver más adelante. Vamos a verlo más adelante. Quédense en este ciclo de seminarios que los vamos a ver. Primero desarrollar una idea de proyecto, luego desarrollar un documento que era grande, así como una Biblia increíble, si alguno lo vio alguna vez, es el PDD, documento de diseño de proyecto. Nelly participó en uno de estos proyectos, era una Biblia así increíble, no lo podía hacer cualquier hijo de vecino, lo tenía que hacer un super ingeniero, así impresionante, porque era muy difícil hacerlo. Luego había que pasar por la validación de esa información por un tercero independiente que costaba dinero, ¿no? Pues acá ya empieza a ver el tema del dinero. Luego pasábamos al registro del proyecto, que había que pagarle a Naciones Unidas para registrarlo, y solo a partir de ese momento generabas reducciones de emisiones. Esas son las CERS, Certified Emission Reductions, reducciones de emisiones. Ese es el nombre real del mal llamado bono de carbono. Certified Emission Reduction. Ese es el nombre técnico, usen eso, por favor. Ese sería mi pedido. Fíjense todo lo que hay que hacer antes de comenzar a producir reducciones de emisiones, porque no había retroactividad, no hay retroactividad. Esto, bueno, llegar hasta el... Te quedan 3 minutos. Ándale, pues. Mira, esto te llevaba más o menos un año hacerlo, por lo menos un año, 1 o 2 años. Luego había que pasar por una verificación y luego solamente en ese momento generabas reducciones de emisiones. Esta es una lista de todos los proyectos MDL que hay en la República Dominicana. Sin embargo, muy poquitos han producido reducciones de emisiones. Estos son los que están registrados. Otra cosa es emitir reducciones de emisiones. Estos son los facultados para producir reducciones de emisiones. Voy a comentar algunos, porque estoy seguro que algunos los conocen muy bien. La granja eólica Los Cocos de Gejaina, muy famoso en todas partes del mundo, que ha emitido reducciones de emisiones hace muy poco tiempo. El relleno sanitario de la ciudad de Santo Domingo también. También tenemos, por ejemplo, el proyecto de Cemex, que lo debe conocer muy bien también Julissa, de cambio de combustibles alternativos en San Pedro. En definitiva, un montón de conocimiento que se puede utilizar. Y para finalizar, te pido, Milena, que me des este momento de tiempo. Vamos a hablar de red. Cuando hablemos de red, estamos hablando de otra sopa, de otro sancocho. Es un sancocho diferente, se come con otra cuchara, ¿no? Estamos de otra cosa. Red quiere decir cambiar la forma en la cual utilizamos el suelo, básicamente, ¿no? Yo tengo cierta cantidad de recursos forestales y voy a ampliar mi cantidad de carbono que capturo ahí, lo voy a mejorar, lo voy a potenciar. Es como decirle, le voy a dar un Red Bull, ¿no? Lo voy a hacer más fuerte. Bueno, nosotros hacemos más fuerte el Red Bull, pero le voy a dar potencia para que esa masa forestal capture más carbono, la voy a cuidar, la voy a proteger. Los proyectos red, honestamente, son dificilísimos de llevar adelante. Son proyectos difíciles, no son proyectos técnicamente otra vez que cualquiera puede hacer. Hace falta un conocimiento previo bastante importante para poder desarrollarlos. Afortunadamente, República Dominicana está dando avances muy, muy, muy importantes en términos de red. Siempre ha sido un líder, pero ahora
todo el mundo lo está viendo con muchísima atención. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en red? Podemos desde ya protección de bosques, conservación de suelos, protección de cuencas hídricas, reducción de la vulnerabilidad a a fenómenos naturales, aumento de la calidad de vida de las comunidades y actividades de recreación que puedo desarrollar. Red no quiere decir que voy a cerrar un lugar y no lo voy a usar nunca más, sino que lo voy a usar de manera coherente para no depredarlo, ¿no? Y déjenme decirles algo, porque cuando dije dificilísimo, lo que quiero decir es que los proyectos red tienen patas sociales muy importantes. Entonces, son proyectos diferentes al resto de los proyectos de carbono. Es carbono, pero con contenido social. Entonces, técnicamente, es para un proyecto mucho más interdisciplinario. ¿Quieren los compradores proyectos red? Sí, claro, por supuesto son más, entre comillas, verdes que otros proyectos. No generan reducciones de emisiones, generan captura de CO2, pero generan un montón de co-beneficios sociales que se pueden también medir, ¿no? Y también es importante tenerlos en cuenta a la hora de buscar proyectos de carbono. De todas maneras, déjenme decirles esto. En el mercado de carbono voluntario, que es el que tenemos al día de hoy, hay proyectos red y hay proyectos no red. Hay muchos proyectos, como ven aquí, solares, eólicos, de energía renovable, también de que no están relacionados con cambio de uso de suelo, que tienen otra dinámica, que también generan reducciones de emisiones y el comprador también los busca. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo se forma el mercado de carbono. No son los únicos que existen en el mercado de carbono. Aquí no me voy a detener mucho, hay mucho hecho en la República Dominicana en temas de red. Solamente comentarles, por ejemplo, el Plan Nacional Quisqueya, llevado adelante por el Ministerio de Medio Ambiente, muy importante, sobre reforestación en el marco de Red Plus. El plus quiere decir reforestación, la más quiere decir reforestación. Red quiere decir conservar, la más quiere decir, pues, reforesto, ¿no? Básicamente, está Red y Red Plus, pero el tema es conservar lo que ya tenemos. Y potenciarlo. Aquí les vamos a dejar la lista también de proyectos, y con esto me detengo, Milena, perdóname, me vas a venir a buscar a México y yo te recibiría contento, pero tengo que contar esto. Eduardo, te perdonamos. Perdóneme, por favor. Nos vamos a detener con las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué son las contribuciones nacionalmente determinadas? Brevemente, es el compromiso que tiene el país bajo el Acuerdo de París. Y se renuevan cada 5 años. Tienen que ser compatibles, deben ser compatibles con un aumento de temperatura máximo de 2 grados, ojalá 1.5. Son muy importantes también porque son metas desde ya, pero además te dicen cómo vas a llegar a las metas. Y acá lo que me interesa sobre la República Dominicana es decirles, ya la nueva contribución nacionalmente determinada, la NDC, vamos a decir la NDC, ¿no? Porque es lo que todo el mundo le dice, presentada el año pasado, compromete una reducción del 27% de las emisiones respecto a cómo iban creciendo para el año 2030. Eso quiere decir un montón de dinero en inversiones, ya identifica la NDC que va a haber recursos públicos y recursos privados para poder llevarse adelante. Se presentan 46 diferentes acciones en términos de cómo reducir emisiones, 27 en energía, 4 en uso de productos industriales, 10 en términos de agricultura, silvicultura y uso de suelo, y 5 para el sector de desechos. Entonces, estos son los sectores clave. Ahí se va a jugar el partido. Ahí se juega el partido. En estos 4 sectores que estamos hablando. Ven que son bastantes. Además, se introduce el tema de ciudades resilientes, género, seguridad alimentaria, salud. Híjole, hay un montón de cosas. Honestamente ha sido un gran trabajo por parte de la República Dominicana. No les quiero contar mucho más que en las NDCs del país también se identifica que va a haber mecanismos de mercado para reducir emisiones. Falta ver un poco qué forma tendrá este mecanismo de mercado, pero puede decir, por ejemplo, que se van a generar proyectos y va a haber compradores, podrá decir que habrá un mecanismo interno, tal vez. Faltará darle el impulso a este tema, pero ya está incluido dentro de los NDCs de la República Dominicana. Sin más, ya no los quiero aburrir más, perdón por haberme tardado tanto, Milena, una disculpa, y nada, pues solamente comentarles que van a encontrar esta presentación y todas las demás en este sitio web que les dejamos siempre en todas las presentaciones.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta presentación tan importante. Parece que no tenemos preguntas. Nadie se anima a una preguntita. ¿Tú nos tendrás alguna joyita para el día de hoy? Híjole, Eduardo? yo les tengo 2 joyitas, pero no están relacionadas con lo que hablamos recién. Muy bien. Seguimos después del sancocho. ¿Qué nos traes? Mira, yo les quiero decir a todos que ahora vamos a tener un poco de tiempo durante el fin de semana. En Netflix se acaba de cargar para julio una película que ganó el Oscar, que me parece de las mejores de mi país, yo soy argentino. Se llama La Historia Oficial. Ganó el premio Oscar a la mejor película en 1986 y la actriz principal estuvo nominada al Oscar, o sea, la escogieron especialmente también, a pesar de ser extranjera, por esta película como mejor actriz, que es Norma Aleandro. No la dejen de ver, es una gran película, se llama La Historia Oficial, y a los que les gustan las caricaturas, también hay una gran película en YouTube, o sea, que cualquiera lo puede ver, que se llama Vampiros en La Habana. Es hermosísima y es casi es una obra de arte por un director muy bueno, muy reconocida. Fue elegida una de las 50 mejores películas de toda América Latina y cualquiera la puede ver, ¿no? Así que, pues nada, se les dejo esas mis joyitas para el fin de semana porque nos vamos a volver a ver el martes. Excelente, Eduardo, muchísimas gracias. Ahora vamos a unos merecidos 5 minutos de receso. ¿Qué les parece? Súper. Quien no sabe de amor no sabe nada, como dice Maridalia Hernández. Qué canción más hermosa, ¿eh? A seguidas tenemos con nosotros nuevamente a Nelly Cuello, quien en esta ocasión nos trae el tema costos económicos del cambio climático en República Dominicana. Nelly, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Nos dignifican con su presencia aquí con nosotros. Milena, solo quiero confirmar si puedes ver mi pantalla. Estamos viendo la presentación. Ok, excelente. Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que a mí me toca ponerle la cherry al pastel, ¿no? Básicamente hablar sobre temas que siempre son un poco incómodos y es el tema de los costos económicos del cambio climático. Todo esto, de una u otra manera, pues son de los aspectos importantes cuando hablamos acerca de la gestión del cambio climático. Porque de hecho todo lo que hacemos o dejemos de hacer tendrá alguna repercusión dentro del sistema. Quiero un momentito, a ver, ok. Quiero, bueno, pues concentrarme en estos 6 puntos y les voy a poner ejercicio al final. Así que presten atención. Básicamente vamos a hablar un poco acerca de cómo se han estimado los impactos del cambio climático a nivel global. Vamos a hacer también a mirar algunas evaluaciones que se han realizado sobre temas de impacto económico del cambio climático en República Dominicana. Algunos ejercicios de metodología de curvas de costos marginales de mitigación. Y quiero concentrarme en esta parte justamente porque también para mí fue un asombro cuando, bueno, porque siempre yo había oído de la curva MAC, ¿no? Sin embargo, cuando entras dentro de lo que son las bases de la metodología, pues te das cuenta que justamente esto viene donde se buscaba justamente cuantificar lo que eran los pasivos ambientales asociados a determinadas medidas. Entonces tenían que identificar cuáles eran pues los diferentes formas de evaluar económicamente pues estas externalidades. En República Dominicana ya se han realizado, hasta donde tengo conocimiento, por lo menos a nivel nacional, 2 ejercicios.
Yo tengo tengo dos de los ejercicios. Uno de ellos se hizo dentro del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático y ese está disponible en la red. Y también está otro ejercicio que se realizó, si mi memoria no me falla, probablemente hace 2 años o 1 año y algo. Lo que pasa es que esta pandemia tiene uno como con los tiempos un poco trastornados. Donde básicamente pues también se hizo este análisis y se ha ido realizando de manera paulatina. Me parece que los sectores energía, luego se trabaja un poco con transporte y creo que el último ejercicio que están realizando era con el sector a fondo. Lamentándolo mucho, yo no tengo los, pues los informes finales. Y bueno, con este tema de la pandemia, pues también ha sido muy difícil inclusive participar dentro de los esquemas de socialización de esos ejercicios, pero definitivamente son de los aspectos que me gustaría resaltar. Y vamos a hacer también un ejercicio de costeo, rapidísimo, por lo menos en el tiempo que me queda. Quiero quizás empezar con esta frase, ¿no? A ver si algunos de ustedes, y me lo ponen en la cajita de diálogo. Esta frase, pues, fue dicha en inglés, perdón, donde básicamente decía: todavía hay tiempo para evitar los peores impactos del cambio climático si actuamos enérgicamente ahora. Si alguien tiene indicación, 1, de quién la dijo, 2, en qué tiempo lo dijo, por favor, pónganlo en la cajita de diálogo. Si no, pues simplemente digan: no sé, esto, lo otro, aquello. Para ver, para tantearlos. A ver, yo no veo nada, déjenme asegurarme. Ay, Dios mío, nadie. Pero cuidado, están durmiendo. No fue Greta. No lo había oído. Ok. No lo sé. Ok, no. Antonio Gutiérrez, no. Ok. Ok. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, les comento esta frase. Espérense que ahora esto, cuando yo me voy a otro comando, ustedes saben que esta cosa no funciona, ¿verdad? Esto lo dijo Nicholas Stern en el 2007 en su informe económico mundial de lo que era la economía del cambio climático. Él dijo: miren, todavía hay tiempo para evitar los peores impactos. Y bueno, pues justamente traigo solamente a la mesa, ¿no? Justamente para reflexionar sobre ello desde el 2007. Estamos hablando de que han pasado ya 14 años y todavía seguimos hablando y patinando sobre el mismo tema. No obstante a esto, yo creo que eso fue un gran empuje frente a lo que era específicamente el abordaje del tema de cambio climático, por varias razones. Una, porque se vio primero lo que era el costo de la inacción, específicamente sobre el tema de cambio climático. Y justamente Nicholas Stern hace esta evaluación y dice: mira, si no hacemos nada, estaríamos hablando de que prácticamente el 5% del PIB mundial puede verse en riesgo. Pero además también, si hay algunas particularidades, pues también se puede elevar esa pérdida y ese daño puede elevarse a un 20% del PIB. O sea, ya ustedes se pueden imaginar la catástrofe que esto representa. Por el otro lado, también, pues justamente le dice: miren, por otro lado hay que evaluar también lo que cuesta la acción, porque la acción de plano tiene una implicación económica. Y justamente, pues él habla de que la acción en ese momento estimada podía rondar dentro del 1% del PIB mundial. Eso, de una u otra manera, te deja ver que es una ventaja actuar, en lugar de simplemente quedarte a esperar qué pasa, ¿no? Es así, señor Iván. Desde hace mucho tiempo, desde el 72, claro que sí. De todas maneras, fíjense que también otra de las conclusiones que me encanta justamente del informe, y solamente lo traigo aquí como parte, a ver, para que ustedes pues de una u otra manera pues vayan al informe e intenten enamorarse de estos temas, justamente resalta que las inversiones que se realizan mundo sobre el clima. ¿Qué intentó Nicholas Stern hacer con nosotros? Pues justamente ayudarnos a entender la importancia que tenía pues evaluar lo que eran todas nuestras planes de inversión.
Y esto, de una u otra manera, pues esa reflexión, pues justamente trajo muchísimas otras iniciativas que se han venido desarrollando frente a estos temas de costeos, de evaluaciones de flujos, evaluaciones con las curvas MAC, como anteriormente le estaba comentando simplemente al inicio, entre muchas otras cosas que se han ido dinamizando frente a esta primera evaluación global que realizó Nicholas Stern. No estoy segura que haya otra con la repercusión que tuvo esta, ¿no? Porque esta detonó una ola una ola expansiva de iniciativas, bueno, de hecho, en el 2007, uno de los pilares del Plan de Acción de Bali, que era uno de los grupos que fue accionado a partir de los grupos de trabajo de la convención, pues justamente establece el financiamiento como parte de lo que serían los building blocks. O sea, fue toda una revolución frente a lo que era el tema de financiamiento. No obstante, se venía hablando del tema de financiamiento, de las necesidades de financiamiento, de hecho fue considerado desde la Convención Marco. Otro de los grandes aspectos que me gustaría resaltar es el hecho de que los riesgos asociados y los trastornos económicos e inclusive la actividad social dice que tendrían implicaciones similares a lo que han dejado las grandes guerras y la depresión económica. Lo cual eso realmente nos llama mucho a la reflexión porque fíjense que no solamente habla de trastornos en lo que sería la parte económica, sino inclusive en lo que es la actividad social. Todos estos movimientos pues obviamente son parte de lo que es el reclamo de la justicia frente a la acción climática. Ok, entonces, perdón. Un momentito, que creo que me fui de la... no, sí, esa era. Ok. En República Dominicana, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues, modestamente, pues se han ido realizando una serie de cosas. Este ejercicio se realizó en el año 2010-11, fue publicado. Este ejercicio, en particular, pues, tenía como objetivo, ¿no? Pues fortalecer lo que era la capacidad nacional frente a lo que era la toma de decisión. Y justamente la toma de decisión asociada a cuánto esfuerzo en términos de financiamiento requeriría el país para poder abordar el tema de cambio climático. Este análisis se realizó en un enfoque sectorial. O sea, no se hizo a nivel país, se realizó focalizado para la mitigación, para el sector energía y para adaptación para el sector turismo y agua. Pueden buscarlo en internet, si no lo tienen, pues con muchísimo gusto creo que lo voy a colocar, no sé si está colocado, pero si no lo pongo dentro de lo que es la bibliografía del curso, pero de una u otra manera eso nos da a nosotros también una idea de del dimensionamiento. No obstante, yo les traje algún resumito por aquí, pero no me quiero concentrar mucho en esto, ¿no? Simplemente pues se habla de cuáles eran las necesidades de, por ejemplo, atendiendo a una serie de medidas y acciones que existían en carpeta. Gracias, ¿no? Para que no me condenen por el hecho de que como ahora, teniendo una estrategia de movilidad eléctrica, pues simplemente no aparece aquí como una de las opciones. Tenemos que pensar, cuando uno escucha a una gente hablando, por lo menos yo intento hacer eso, cuando escucho a una gente hablar o cuando tengo la oportunidad de ver un documento, pues trato de entender el contexto en el que fue realizado. Cuando aquí en el 2010 la única cosa que se hablaba era de transformación, de lo que era conversión de vehículos, de combustibles. O sea, no se hablaba de sustitución de combustibles, no se hablaba de otro tipo de cosas, ni introducción de, ni siquiera gas natural vehicular. El gas natural vehicular, yo recuerdo que ahí se puso, fue como una especie de aspiración, pero no porque existiera una potencialidad real. De hecho, el gas natural vino a tener su real impulso dentro de lo que eran las políticas públicas, me parece que fue como en el 2012-13, que salió un decreto que justamente declara, 2012 o 13, que declaraba de alto interés el tema del gas natural vehicular. Estas estimaciones pues están ahí. Yo particularmente
reconozco que la metodología te encasillaba a basarte en documentos más que en el juicio de los expertos. Y como todos sabemos, a veces lo que está dentro de los papeles no necesariamente responde a lo que es el juicio de los expertos. Esa metodología particularmente la encuentro muy rígida en ese sentido, pero no deja de ser un ejercicio interesante y que pudiera ser replicado haciéndole los ajustes metodológicos del lugar. Se hizo también un costeo frente a lo que era la parte de agua y también, bueno, frente a la parte de turismo. Y ahí están las medidas, ustedes luego van a poder mirarlo. Pero como yo les voy a poner ahorita un examen, quiero asegurarme de que ustedes pueden ver el ejercicio, el más fácil que lo voy a hacer yo. Listo. Entonces, fíjense algo, por ejemplo, entrando a lo que es la curva de costo marginal de mitigación, como les dije, la curva de costo marginal lo que busca es entender cuánto me cuesta una unidad adicional de abatimiento. Y en este sentido, pues los costos marginales pueden llegar a tener valores negativos. ¿Y qué representa un valor negativo? Y solamente, o sea, se lo digo porque vamos a verlo ahorita. Un valor negativo representa algo que es una opción interesante desde el punto de vista de lo que son las evaluaciones financieras convencionales. Ok. Entonces, por si acaso les toca verlo por ahí, o quizá mucho de hecho, sé que la han visto. Esta curva, esta gráfica es una representación, la curva marginal de abatimiento tiene, todo un análisis que se despliega dentro de una gráfica. Esta gráfica usualmente tiene este comportamiento, donde cada una de las barritas representa cuánto, por ejemplo, la parte horizontal representa cuánta mitigación puedo lograr con esa medida. Y la parte vertical, perdón, esto, si pueden ver mi cursor, lo que me dice es cuánto me cuesta, ¿ok? Entonces, aquí se ponen los costos y aquí se despliega o se despliega lo que son las reducciones logradas por esa medida. Eso para que puedan interpretarla. Bueno, los que no sepan, los que saben, pues bueno, pues ya sabrán mejor. Y por supuesto, podrán ayudar a los que no sabemos, Listo, entonces fíjense cuál es la situación específica. Eso tiene una metodología donde se delimita, por ejemplo, cuáles son las alternativas tecnológicas. Es importante definir una línea base, porque recuerden que estamos buscando cuál es el costo incremental de lo que sería un logro de una reducción de emisiones. Se evalúa estas alternativas, se determinan la inversión, costos de manejo, ingresos, cálculos de las emisiones. Se prepara un cuadro de resumen con ese valor incremental, básicamente con lo que sería la alternativa menos la línea base. Los ingresos netos, se tiene que realizar un descuento de lo que son las inversiones, porque esto se realiza en un periodo de tiempo X. Y, por supuesto, se trabaja en base a colocar lo que sería, identificar lo que sería la costo-efectividad. Y se construye esta curva, donde tú puedes tener básicamente información sobre cuánto le cuesta reducir una tonelada de CO2 equivalente. Vuelvo aquí con la grafiquita y simplemente estamos hablando de que recuerden que les dije que cuando tenemos valores negativos, ¿verdad? Que son los que están por debajo de la eje de la X, pues sí, por debajo del eje de la X, entonces tenemos valores negativos. Entonces, aquí estaríamos hablando de que estas son opciones costo efectivas. ¿Qué significa esto? Que son rentables, que son interesantes desde el punto de vista de ejecución, en un plazo, ¿no? O sea, que si tú pues le haces cualquiera de las medidas convencionales de evaluación de costos, pues obviamente pasarán, ¿no? Esa evaluación financiera. Pasarán ese tamiz.
Estas que están por encima del eje de la X me dicen algo. ¿Qué me dicen? Que necesito compararlas con el costo de oportunidad. ¿Qué representa un costo de oportunidad? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando, o bueno, si estuviera un mercado de carbono, pues yo tengo un costo de mercado, ¿no? De lo que serían las reducciones de emisiones. Bueno, y de hecho lo hay, por ejemplo, se escucha entrecortado, Nelly. Se escucha entrecortado. Bueno, yo tengo una guaguita platanera aquí atrás. Estoy tratando de competir. Estoy tratando de competir con la platanera. Créanme que esto no es fácil, trabajar desde la casa. Entonces, el costo de oportunidad, y ahora se escucha mejor, Milena. Sí, se escucha mejor. Excelente, ya la platanerita se fue, era la platanera que me estaba haciendo comer. Te quedan 5 minutos, por cierto. Ay, muchísimas gracias. Anda, pero ¿y el examen? Miren, bueno, pero nada, resulta que se compara con el precio de oportunidad. El precio, por ejemplo, el mercado de carbono, por decir algo, el mercado, lo que pasa es que estaba pensando en el mercado formal, el mercado de carbono de compromiso, ¿no? Bajo el esquema de compromiso, pues obviamente sabemos de que ya no hay comprador, entonces bueno, eso ha deprimido los precios a un punto que no se puede ya pensar en él. Sin embargo, a nivel de lo que sería el mercado voluntario, pues sí tenemos unos costos, más o menos, un precio, ¿no? Y ese precio está, pues, delimita, ¿no? Lo que sería, ¿qué opción? Vamos a decir, por ejemplo, en el sector forestal, una tonelada de CO2 pudiera rondar los $10 en el mercado voluntario, ¿verdad? Por decir un número. Perdónenme si no está por ahí. Resulta que si todas las opciones que yo tenga dentro de ese sector, que estén por debajo de ellas, pues obviamente son también interesantes desde el punto de vista, ¿por qué? Porque si no, si las supera, ¿qué es lo que me dice? Que necesito salir mejor al mercado a buscarlas, ¿no? Si es posible y si el mercado me lo permite, ¿no? Entonces, fíjense que esta herramienta, de una u otra manera, pues nos da información para la toma de decisión. Y como yo les dije que tienen un examen, no, esto es solamente, bueno, miren, yo se los dejé aquí solamente como una manera de que ustedes tengan una idea de cómo pues se construye, ¿no? Y esto lo hice con 3 medidas particularmente, puse una específicamente sobre una actividad de reforestación, donde se identifica, bueno, vamos a ver si esto me deja, donde se identifica cuál es el impacto que tiene esa, pero no se preocupen que en la que usted, sí, aquí está. Esa medida de mitigación, pues obviamente yo aquí les puse toda la información con relación a cuáles serían pues los datos con los cuales se construyeron. Por favor, si tienen preguntas cuando la vean, no tengan temor, me escriben y no hay ningún problema. En la página yo intentaré, está súper detallado. Pero de todas maneras, aquí se grafican lo que serían cada una de las opciones. La próxima medida que puse fue que sería de un proyecto de reducción de la deforestación, donde yo tendría unas reducciones evitadas. Y pues también aquí, pues más o menos les digo cuáles son los OPEX y CAPEX de esa medida. Y pues también lo que sería el potencial de reducción de emisiones. Estas se grafican y fíjense que aquella que era de reforestación, que tenía 18.11, pues esta de red que tiene más o menos 0.09, por decir algo, ¿no? Y queda entonces graficada, donde este es el potencial que tiene. Fíjense que aquí serían 46, que son 46, caray, espérense que no veo. Exacto. Están, por ejemplo, las 46 que serían, espérense que me fui de boca. Exacto, tengo aquí las 46 y los 0.09. Cuando ustedes hacen el análisis de lo que sería esas 40 toneladas y lo que sería el costo de la medida, ¿no? Por tonelada reducida o tonelada evitada. Esta es otra medida también que tiene que ver con una solución basada en naturaleza, que básicamente es cambio de la modalidad de cultivo de arroz, un estándar, ¿no? Y con este estándar, pues se ha identificado que se puede tener una reducción de emisiones debido al tema del consumo, solamente, no estamos hablando ahí de la reducción de emisiones, solamente del consumo de agua.
Ese componente de agua pues también es colocado también dentro de la grafiquita y simplemente pues se plantea, ¿no? como parte de lo que serían los datos, ¿ok? Dentro de esa gráfica. Y así usted puede ir construyendo su curva MAC en todo su curva MAC a partir de todas las opciones que ya usted tenga identificadas. Bueno, para adaptación es casi lo mismo, ¿no? Se procede a evaluar con detalle el programa, se indican claramente los recursos, se hace una evaluación de costos, se establece cuáles son esos costos asociados a toda la vida del proyecto, se evalúan lo que son los beneficios a lo largo de la vida del proyecto y posteriormente a esto pues se hace una evaluación económica. A ver, los más comunes que se utilizan son los indicadores BAM-TIR y beneficio-costo. Esto en particular, fíjense que estas dos es la que se le llama BAM, la TIR, ustedes la pueden ver por ahí también, que creo que se utiliza una tasa de descuento de un 11, pero en todo caso, sí, exactamente, una tasa de descuento de un 11. Entonces son de las cositas que quería compartir con ustedes. Sé que fue muy rápido, pero bueno, intentaré por todos los medios, si dejaron preguntas que puedan ser respondidas de una manera eficiente por este medio, pues intentaré. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Ileana Rojas tiene una pregunta, dice que en el análisis de costo, por ejemplo, para un cambio de tecnología en una industria, ¿cuál sería el precio de la tonelada de carbono que se debería considerar en un escenario de corto plazo? ¿Cómo definimos ese costo? Ileana, mira, lo primero es que creo que hay dos cosas. Hay que definir qué significa corto plazo. Casi siempre estos análisis de curva de costo de mitigación se realizan análisis a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, mínimo 10 años, ¿no? Entonces, de repente, corto plazo, no estoy segura de cuán eficiente pudiera ser. No obstante, cambio de tecnología casi siempre representa un costo-beneficio. A ver, siempre cae dentro de la curva de costo. En la barra negativa, ¿no? Entonces casi siempre cae ahí. Porque recuerden que la tecnología tiene su ciclo, ¿no? Entonces, cuando pasa por ese I más D, pues obviamente llega un momento en el cual se ve si es comercialmente rentable y obviamente pues eso representa eficiencias en todo el sistema que son valorados dentro del impulso de esa nueva tecnología. Entonces, casi siempre caen. No obstante a eso, espero haber respondido tu pregunta, pero creo que necesitaría más datos para poder apoyarte. Muchas gracias, Nelly. Ian Abud quiere saber qué institución debe ser el responsable de hacer la estimación del costo del cambio climático y cuál es la frecuencia ideal de hacer esta estimación, anual, bianual, lustro o década. Debe haber un consenso en la metodología a nivel mundial a usar. Este tema debe ser debatido a más profundidad y tiempo. Totalmente de acuerdo, Ian. Mira, con relación específicamente a qué institución debería ser la responsable, yo creo que todo el mundo debería de realizar el posteo, ¿no? Porque solamente cuando todas... No se escucha. ¿Y ahora? Hola. ¿Y ahora me oyen? Hola. ¿No se oye? Sí, Nelly, te escuchamos. Creo que se cayó Milena. No se escucha nada. Ah, es Milena la que no me oye entonces. Ok, gracias, Eduardo. Bueno, rápidamente creo que el tema del costeo debe de realizarse a diferentes niveles. No creo que deba de haber ahora. Claro, a nivel nacional debería de existir, por supuesto, no solamente una estandarización de la metodología, sino debería de existir también una especie de sinergia, ¿no? Entre actores. Porque la experiencia me dice que
en la realización de análisis y en la búsqueda de datos, pues obviamente el juicio de los expertos, que son los que usualmente manejan este tipo de, que en el día a día se enfrentan con sus datos, pues obviamente pueden darte directrices o indicaciones de cómo abordar determinadas cosas. La frecuencia, mira, la realidad es que yo creo que eso debería de realizarse, sinceramente, y eso es una impresión muy personal, tendría que hacer todo una evaluación de cómo lo están haciendo otros países, o sea que no puedo decírtelo, pero me parece que deberíamos de hacer esos ejercicios como mínimo anuales. Y eso con la idea justamente de ir refinando lo que son nuestros datos. No creo que nosotros tengamos datos, como ingeniera nunca me sentiré conforme, ¿no? De los datos, ni de la metodología, ni de la forma. Siempre yo tendré algo que encontraré que se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, reconozco que una manera de tú ir logrando destreza es enfrentándote al dato y tratando de sacar algo. Y como dicen los ingenieros industriales, lo cual yo no soy, ellos dicen una solución inicial siempre tiene la potencialidad de ser optimizada. Entonces, de repente, yo creo en eso, yo creo firmemente en eso. Y sí, el tema de la metodología a nivel mundial, se está trabajando en ello, ¿eh? O sea, el tema de la metodología a nivel mundial, a nivel país se debe de realizar, ¿eh? Independientemente de cualquier cosa. Pero a nivel de país creo que hay muchas indicaciones claras. Obviamente hay un problema de modelos, de compatibilidad de registros, etcétera, que, bueno, obviamente es imposible de generarlo en una metodología mundial, pero en definitiva creo que existe un consenso frente a algunas características comunes que deberían de tener esas evaluaciones. Entonces, por ahí va. Gracias, Nelly. Aprovecho para comentarte que Milena va a entrar y salir por un tema técnico que tiene ella, pero tenemos una pregunta más, muy buena, por cierto, de Adolfo Rodríguez, que dice: ¿qué papel juegan las microempresas en la reducción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, y cómo favorece el mercado de carbono a estas? ¡Wow! Bueno, yo particularmente, y lo he dicho públicamente en varios escenarios de diferentes formas, yo creo fielmente en la acción de los pequeños. Creo que realizar, por más pequeñas que sean tus acciones, no pueden realizar un cambio, esa es una. Y la otra cosa que me queda clarísimo es el hecho de que el mercado de carbono, bueno, también es algo que lo he dicho públicamente, yo digo, quizás en términos de reducción de emisiones, mi contribución a nivel internacional no sea lo suficientemente significativa. Sin embargo, en términos de lo que sería transformación tecnológica, mejoramiento de la calidad ambiental, mejoramiento de la participación social, esos mecanismos, esos mercados de carbono casi siempre buscan, o bueno, no voy a decir que casi siempre porque han tenido sus fallos, ¿no? Pero han tratado de irse corrigiendo en la medida en que se ha ido ganando experiencia en ellos. Entonces, de repente, creo que existe mucha oportunidad. Creo que una de las ventajas del pequeño es que al reconocer que es pequeño, pues puede y debería de buscar alianzas. Y todo eso, pues yo creo que justamente fomenta lo que todos esperamos, ¿no? Que es justamente pues esa transformación de la sociedad. Entonces, pues por ahí es que va. Si hay preguntas más, pues yo feliz de la vida. Sí, tenemos un poco de preguntas. Te voy a pasar bueno, la sí, siguiente. Yo veo el tema de los costos. Correcto, el tema de los costos. Sí, miren, algo interesante es el hecho de que esto no se queda aquí. Nosotros tenemos los otros seminarios, obviamente intentaremos ir profundizando en la medida que se pueda dentro de lo que serían esas discusiones. Totalmente de acuerdo, creo que se necesita generar una discusión súper profunda frente a los temas de costos, no solamente para aprender, sino también para adaptar esas herramientas a nuestras realidades y a nuestras condiciones. Entonces sí, definitivamente. Pero como les dije, una solución inicial siempre será mejor que una no solución.
Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. No, no hay más. Creo que Milena ya está con nosotros. Disculpen, señores, que tuve una falla técnica. Nelly, muchísimas gracias. Gracias. Pues ya yo respondí las preguntas, Milena. Ahora yo quiero compartirle estas. Gracias. Miren, pues les comento, estas son mis dos joyitas y una reflexión, ¿no? La primera es este proyecto, me pareció súper interesante, justamente lo vi hace 2-3 semanas, donde, bueno, pues justamente este proyecto es de economía social comunitaria vinculada a la recuperación de residuos orgánicos. En particular, miren, creo que eso es algo tan interesante porque justamente ellos hablan de una moneda virtual, entonces es súper interesante. Ahí está el link, pueden buscar más información. Y esta otra, que es justamente en línea con lo que hablaba Laura, específicamente que es una solución basada en naturaleza. Este proyecto fue desarrollado está desarrollado en Canadá. Básicamente lo que busca es que se creen estos jardines o estos medios de subsistencia, que son algunas especies de biodiversidad, en lo que son los medios urbanos. Y a mí me parece súper interesante porque creo que nos falta mucha amplitud de entender lo que es una solución basada en naturaleza. Y básicamente esto es un ejemplo que me dice que hay cosas que pueden funcionar. Y ya como última, ya para darles la joyita, sería, bueno, hay algo que dice, ¿no? Que deje de pensar si tú eres lo suficientemente bueno, actúa como tal, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que eso es lo que tenemos esa es mi reflexión y quería dejarla solamente para ustedes. Así que nada. Muchísimas gracias. Las joyitas, de verdad que son unas joyas. Me parece oportuno comentarles por aquí, repetirles por aquí el comentario de Natalie Flores para responder al señor Adolfo. Dice: hola, quiero aportar que en República Dominicana se está desarrollando un proyecto con pequeños agricultores donde se está implementando la metodología de pago por servicios ambientales. Todo en el marco de un acuerdo de reforestación de cuencas a cambio de la construcción de un reservorio de agua para abastecer a esos agricultores. Esto es para responder un poco a la pregunta del señor Adolfo. Muchísimas gracias, Natalie, por tu aporte. Bueno, señores, ahora le vamos a solicitar muy amablemente que nos colaboren para completar una breve evaluación que va a aparecer en sus pantallas en este momento.